Queridos amigos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro segundo curso sobre grandes maestros del arte chileno. Y en esta oportunidad queremos rendirle un espacio y un comentario al arte colonial. El arte colonial que en Chile tiene su presencia, tiene sus manifestaciones, sus expresiones. Y lo primero que tenemos que decir respecto al arte colonial es que una de las primeras manifestaciones del arte colonial que llegan a Chile a través de una imagen, una pequeña talla que trajera Pedro de Valdivia en el arnés de su caballo, es la Virgen del Perpetuo Socorro, que se encuentra ubicada en el altar mayor de la iglesia de San Francisco. A su vez, la conquista española va a contribuir, ¿no es cierto?, al arte colonial a través de la arquitectura, con las primeras iglesias de las primeras órdenes religiosas que llegan al país. Los franciscanos van a fundar su convento en el año 1553 y posteriormente se fundaron iglesias y conventos tanto de las órdenes de los dominicos, los agustinos, los mercedarios y finalmente los jesuitas a finales del siglo XVIII. Podemos afirmar que las festividades religiosas ocuparon un momento importante y rompieron la monotonía de la vida colonial a través de las procesiones, las novenas y los rosarios. También era a través de la imagen evangelizar, era a través de la imagen dar a conocer la nueva religión. Entonces podemos decir que el arte colonial lo podemos dividir en manifestaciones arquitectónicas, manifestaciones pictóricas y manifestaciones escultóricas. Es a través de estos elementos con los cuales se va a evangelizar a la población colonial del Reino de Chile. A finales del siglo XVIII, el Reino de Chile va a ser fuertemente modernizado, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a las políticas culturales de los reyes borbónicos. El rey Carlos III de Borbón lanza una política de remodelación, ¿no es cierto?, y de darle un carácter más de ciudad a los virreinatos y a los reinos en América. Es por ello que llega a Chile un arquitecto de origen italiano, Joaquín Toesca y Ricci, con el fin de remodelar, de hermosear, de embellecer los principales edificios públicos de la ciudad de Santiago. A él corresponde, por ejemplo, la fachada de la Catedral de Santiago, es obra de Joaquín Toesca y Ricci, nuestro Palacio de la Moneda, un gran Palacio de la Moneda que es un ejemplo del neoclásico italiano, es un ejemplo emblemático, un palacio muy hermoso, muy bello y acorde a nuestra idiosincrasia, acorde a nuestra manera de ser, acorde a la idiosincrasia del pueblo chileno. El Hospital San Juan de Dios también es obra de Toesca y Ricci, y las torres de la iglesia Santo Domingo. Son algunos de los edificios de orden civil con los cuales Toesca y Ricci va a hermosear la ciudad de Santiago, obedeciendo a las políticas de remodelación que venían de España. La pintura va a ser también otro de los aspectos importantes del arte colonial. Y tenemos que las órdenes religiosas van a enseñarle a los indígenas a pintar. La influencia de Europa que llega a América son elementos del Renacimiento, elementos del manierismo y sobre todo elementos del barroco, lo que se llamará en América o se conocerá en América con el nombre del barroco americano. Este barroco americano lo vemos en la pintura. Y en América se van a desarrollar, sobre todo en el área andina, tres tipos de escuelas. La escuela quiteña, cuyo centro está en la ciudad de Quito, la escuela paceña, cuyo centro se encuentra en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y la escuela cusqueña, que es la que va a tener más influencia en Chile. A Chile van a llegar una serie de obras
que las órdenes van a hacer traer del Virreinato del Perú con el afán de decorar, de ornamentar el interior de los conventos y de las iglesias. Una de las series más importantes es la serie de la Villa de San Francisco, que se encuentra en el Museo Colonial de San Francisco. Esta serie es muy importante porque narra la vida del santo, en distintos aspectos de su quehacer como un santo que se dedica a la vida espiritual y mística. ¿Qué es lo interesante de esta serie de San Francisco? Como las escuelas y talleres eran grupos de indígenas, cada uno de ellos va pintando una parte del cuadro. Cada uno de ellos va pintando una parte del cuadro. Entonces podemos decir que la creación de la pintura es una creación colectiva. No hay individual. Son muy pocos los nombres, ¿no es cierto?, que se reconocen. En el caso de la serie de San Francisco, se reconoce un autor que es Juan Zapaga Inga. Es uno de los pocos autores que firman sus cuadros. Ahora, la pintura obedece a un sentido del color. Los elementos tradicionales de la pintura cusqueña es el color, la línea, el dibujo. Y un elemento importante a considerar acá, ¿no?, es el tratamiento de la luz, cómo juega con una especie de bruma, ¿no es cierto?, entre la figura y el fondo. Ahora, las figuras obedecen a un elemento importante, pero todos los elementos, como son los elementos ornamentales, los elementos de las mesas, los elementos de los mismos trajes de los arcángeles, de la Virgen, de Cristo, ¿no? Todo eso obedece a la influencia barroca que se venía dando en Europa con una gran fuerza y una gran sistematización. Entonces podemos decir que la pintura tiene un papel también evangelizador, tiene un papel de evangelizar y de dar a conocer los grandes secretos del Evangelio y los grandes secretos de las Sagradas Escrituras. Otro aspecto a considerar en el arte colonial, ¿no?, que es importante de ver y de vislumbrar, es el tratamiento de la imaginería religiosa, que esta imaginería, ¿no es cierto?, obedecía a adornar los altares, adornar el interior de los templos, y había imaginería de cuerpo completo, de media talla, de cabeza y de busto. La imaginería entonces generalmente representa a Cristo en la cruz, a los santos apóstoles, a la Virgen. Las Virgen generalmente eran cubiertas, ¿no es cierto?, con unos hermosos velos, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de esto lo podemos ver en la imagen de la Virgen de Andacollo, la cuarta región, ¿no es cierto? La procesión de la Virgen de Andacollo es muy interesante, la imagen de la Virgen de Andacollo, Nuestra Señora del Rosario. Entonces la imaginería obedece a esto, a ser un elemento de evangelización, donde la feligresía se vuelca a rendirle honor y gloria a la Virgen, honor y gloria a Cristo. Tenemos entonces un ejemplo importante a señalar acá en este aspecto, que es el Señor de Mayo, o el Cristo de Mayo también, que se le conoce con ese nombre, realizado por el fraile agustino Pedro de Figueroa, y es una obra digna de estudio, porque en esta obra del Señor de Mayo podemos ver y podemos apreciar la impronta, el rostro, la expresión de este Cristo sufriente. Ahí tenemos un ejemplo claro de imaginería religiosa. Otro aspecto a considerar dentro del arte colonial es la presencia de los retablos en madera, obras talladas en maderas doradas y policromadas, que nos las encontramos tanto en la zona norte y zona central de nuestro país. El retablo es una forma muy española de altar, cuya mesa simple y de acuerdo con la liturgia se adosa a una construcción monumental que ocupa toda la testera de la nave del piso de la iglesia. Entre los retablos más importantes podemos señalar, ¿no es cierto?, el retablo de la iglesia de San Agustín, que se le atribuye a Bernardo Godoy, y el retablo del altar mayor de la iglesia de la Recoleta Dominica. Son expresiones del arte colonial que también enriquecen este aspecto de las manifestaciones artísticas del siglo XVI, XVII y XVIII en la colonia. Y finalmente, como última manifestación importante del arte colonial, podemos señalar, ¿no es cierto?, los retablos en madera, ¿ya? Los retablos en madera, ¿no?, que es una expresión
propiamente el arte colonial y tiene una gran influencia el arte barroco, por la manera del tratamiento de las formas, la línea ondulada, la línea zigzagueante. Entre los púlpitos más importantes, más significativos del arte colonial, tenemos el púlpito de la iglesia de la Merced, una de las obras más notables del barroco chileno del siglo XVIII. Y otro de los púlpitos importantes a considerar también es el púlpito de la parroquia de Petorca, que muestra una fina y delicada trabajo de talla en madera. Bien, si ustedes se dan cuenta, el arte colonial es bastante extenso. Hemos hecho un paseo rápido y sintético desde la arquitectura hasta en los tallados en madera. Y nos damos cuenta que el arte colonial es un arte rico en expresiones y manifestaciones artísticas. Mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de estas conversaciones. Un abrazo fraterno, Ennio Bucci.